grabar. Bien, estamos trabajando o vamos a trabajar el día de hoy el tema, lo que es la ilustración, muchachos. La ilustración. Esto corresponde a un periodo de la historia universal en el cual el mundo va a entrar en cambios. Europa va a entrar en cambios. Cuando hablamos de cambios nos referimos a cambios en el tema político, tema económico, tema social, tema ideológico, ¿no? Todo va a cambiar, ¿no? Ilustración. Esto se va a desarrollar en el siglo XVIII. Siglo XVIII. Revisando el temario, tú ya has repasado o has visto algunos temas, ¿no? Independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa. Los temas que has visto han sido movimientos en el cual el pueblo se ha rebelado contra el sistema del poder. Por ejemplo, en este mismo periodo, en Francia se va a dar la Revolución Francesa. El pueblo se va a levantar y le va a dar golpe de estado a su propio rey. Van a matar a su propio rey. El propio pueblo, mira, date cuenta, ¿no? O sea, ya no hay el respeto a esa figura de autoridad. En Estados Unidos, siglo XVIII también, ¿no? Estados Unidos, o las 13 colonias, como era conocido en aquel entonces, las 13 colonias, Estados Unidos, estaban dominados por Inglaterra. Así como nosotros estuvimos dominados por los españoles, allá los habitantes de las 13 colonias o Estados Unidos estuvo invadido por Inglaterra, pero también se rebelaron. Entonces, en este periodo van a haber diferentes focos de revolución, de rebelión. Francia hemos visto Inglaterra, y así en diferentes Estados Unidos, perdón, y así en diferentes lugares del mundo van a haber revoluciones, levantamientos, incluido también aquí en América, ¿no? Unos años más tarde, los países de América van a pelear por su independencia, incluido el Perú. ¿Todo por qué? Parte por este movimiento que vamos a hacer el día de hoy. Esto es la ilustración. La ilustración. Las ideas que nos va a dejar la ilustración, las ideas que nos van a dejar los representantes, personajes de la ilustración, se van a difundir por todo el mundo. Todos se van a contagiar de las ideas de la ilustración. Y el pensamiento del pueblo, el pensamiento del hombre, el pensamiento de las personas va a cambiar, muchachos. ¿No? Esto solamente es una introducción, lo que te estoy contando. Bien, vámonos ahora sí al tema. La ilustración se va a desarrollar en el siglo XVIII. Siglo XVIII, profesor, siglo XVIII. ¿Qué años vienen a ser? ¿No? Sacar un siglo tú sabes que un siglo abarca 100 años. Siglo XVIII estamos hablando de los años 1700, ¿no? De 1700 a 1799. Todos los años 1700. Justamente en estos años surge, pues, ¿no? Este movimiento conocido como la ilustración. Exactamente a mediados del siglo XVIII. ¿Dónde surge? ¿Dónde se origina? ¿Dónde nace? Francia. La ilustración surge en el siglo XVIII en Francia. Y el siglo XVIII es muy característico, muchachos. Esto sí tómenlo en cuenta. El siglo XVIII es muy característico porque en este siglo se van a dar muchos movimientos, en este siglo se van a dar muchos cambios. En el siglo XVIII van a haber diferentes acontecimientos. Siglo XVIII se dio la Ilustración. Siglo XVIII se dio la Revolución Francesa. Siglo XVIII se dio la independencia de las 13 colonias. Eso es algo, esos temas que estoy mencionando se van a ver. No se preocupen, ya ustedes se van a enterar de qué trata ello. Pero son movimientos muy importantes a nivel mundial. Es por eso que al siglo XVIII, debido a la magnitud de eventos, a la secuencia de eventos que sucedió en el siglo XVIII también es conocido como, aquí abajo está, el siglo de las luces. Al siglo XVIII se le conoce también como el siglo de las luces, muchachos. Sí, ese es su nombre. Bueno, en el examen, en la clase, cuando preguntemos, ahí en la evaluación, ¿con qué otro nombre es conocido el siglo XVIII? El siglo de las luces, ¿no? Entonces, bien, avancemos entonces.
Siguiente diapositiva. Mientras vaya prendiendo, por favor, su cámara, Soledad González, Alonso Mendoza, David Tunji y Noah Abraham. Ay, Soledad del Agro, Soledad del Agro. Prendan, por favor, sus cámaras. Bien, muchachos. Gracias, gracias. Bien, vamos a hablar ahora de la ilustración, su concepto. ¿Qué es la ilustración? Ya sabes que la ilustración surgió en el siglo XVIII y ya sabes que la ilustración, ¿no? Se inició en Francia, se originó en Francia y de Francia se difundió hacia toda Europa. La ilustración, como ves ahí, fue un movimiento filosófico, fue un movimiento literario, fue un movimiento científico que se desarrolló en Europa y sus colonias. Claro, la ilustración abarcó diversos campos, la ilustración abarcó diversos espacios, ¿no? Con la ilustración, los nuevos representantes, personajes, hablaban de las nuevas ideas. Profesor, ¿y cuáles son las nuevas ideas? ¿O de qué se hablaba en la ilustración? ¿Cuáles son las ideas que se exponían en la ilustración? Para empezar, la ilustración empezó a criticar toda la sociedad de aquel entonces, o los representantes de la ilustración empezaron a criticar todo cómo era la sociedad, cómo era la política de aquel entonces, cómo era la economía de aquel entonces, incluso criticaban a la religión, criticaban todo. Muchachos, a ver, estamos comentando épocas pasadas, siglo XVIII. En aquel entonces, en los países de Europa, se gobernaba así como el día de hoy, es decir, había un presidente, había democracia, había poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, o todo era gobernado por una sola persona, es decir, un rey. ¿Alguno a ver que razone o me apoye aquí? ¿Cómo era la forma de gobernar en aquel entonces, siglo XVIII? ¿Cuál era la forma de gobierno? ¿Cómo se llevaba el poder? En este periodo, recuerda que estamos en otras épocas. El poder o el gobierno se llevaba de una forma muy diferente a lo que se conoce el día de hoy. El día de hoy vivimos en un país en democracia. Las autoridades son elegidas por elecciones populares, ¿no? Y para llegar al poder puede llegar cualquier persona del pueblo. El día de hoy todos somos iguales. La ley dice que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Seas blanco, seas negro, seas varón, seas mujer, tengas defectos físicos, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, pero en esas épocas no, siglo XVIII no había democracia, ¿no? En la mayoría de los países europeos. ¿Quiénes gobernaban? Los reyes. ¿Cómo se llegaba al poder? ¿No? El rey heredaba el poder a su hijo. Y así. El rey era quien gobernaba todo. El rey concentraba en sus manos. Claro, eso es una monarquía, muy bien, claro, esas son las monarquías. El rey gobernaba de forma absoluta, es decir, una sola persona gobernaba y hacía todo lo que quisiera en su reino. Ponía leyes, cobraba tributos, proponía cargos religiosos, administraba y dictaba justicia, ¿no? Todo lo hacía. El día de hoy no. ¿Quién administra justicia? ¿El presidente? No, para eso hay un poder judicial, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, ¿quién propone las leyes? ¿El presidente? No, para eso hay un congreso, ahí se aprueban las leyes, se dictan las leyes, no. Los poderes están limitados, ¿no? Y los poderes están repartidos, pero en aquel entonces no. Todo está en manos del rey. Y lo que buscaba la ilustración era criticar esa forma de gobierno, criticar a la sociedad de aquel entonces, ¿no?
Eso se buscaba en aquel entonces. ¿Y qué sector, qué clase social es la que va a llevar esto a cabo? ¿Quiénes van a ser los que van a hacer estas críticas? ¿El pueblo? No, los que van a hacer esto va a ser una nueva clase social, conocida como la burguesía. Y ahí está, dice, la Ilustración fue la escuela política elemental de la burguesía. ¿No? Profesor, ¿qué es la burguesía? Es una clase social que está conformada por comerciantes, profesionales, gente que tiene dinero, tiene negocios, son comerciantes, pero no tienen títulos de nobleza, no pertenecen a la realeza, no pertenecen a la nobleza. Bien, entonces, muchachos, esta es la Ilustración. Movimiento filosófico, literario y científico desarrollado en Europa. Avancemos, avancemos, avancemos y avancemos. ¿Qué es lo que busca qué es lo que se busca con la Ilustración? Por favor. Listo. ¿Qué es lo que se busca con la Ilustración? O perdón, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuál es el contenido de la Ilustración? Para empezar, muchachos, en aquel entonces había mucha creencia en la superstición, la fe, esas cositas que uno no puede ver, pero tal vez la puede sentir, ¿no? Las personas supersticiosas, creyentes tal vez en la magia. Para los representantes de la Ilustración, la única forma de conocer la verdad, la única forma de llegar al conocimiento es la razón. La razón, algo que sea comprobado. Tú quieres demostrar o afirmar algo, demuéstralo. ¿Cómo? Con hechos, con evidencias, con pruebas. ¿Cómo se hace eso? A través de la razón, es decir, pensando. ¿No? La razón es la única forma de poder llegar al conocimiento, de poder adquirir la sabiduría. En aquel entonces pues había muchas ideas que no eran racionales, es decir, no tenían lógica. Aquí lo principal, la idea fundamental de la Ilustración es el racionalismo. Profesor, ¿qué es eso? Una confianza, una fe ciega en la razón. Algo no sé, puedo llegar a saber, puedo llegar a ese conocimiento. ¿Cómo? A través de la razón. Otra idea de la Ilustración es como ves ahí, el naturalismo. Profesor, que el hombre dice, el hombre es bueno por naturaleza, solo que la sociedad lo corrompe. Ahí están ideas como el moral o la moral y los derechos naturalistas. Hasta acá, muchachos, ¿nos estamos entendiendo? O perdón, hasta acá, ¿tienen alguna posible duda hablando sobre la Ilustración? Hemos hablado que es la Ilustración, una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de pensar que abarcó diferentes campos, ¿no? La literatura, las ciencias. ¿Cuáles son los ideales de la Ilustración? Estamos proponiéndolo acá. La razón principalmente, ¿no? Una confianza ciega en la razón, solamente con ella se llega a la verdad, no olvide eso. Y así pues el hombre pues llega a adquirir y abundar o a ahondar en los conocimientos. Y de ahí tenemos grandes legados que hasta el día de hoy perduran. Otra característica de la Ilustración, decíamos ahí, el naturalismo o ese amor por la naturaleza. Profesor, ¿qué significa eso? Todo lo que es natural, todo lo relacionado con la naturaleza es bueno. Y aquello que es sobrenatural, aquello que no podemos ver, sentir, palpar, no existe. ¿No? No existe. Por ejemplo, el mundo del más allá, la creencia en almas, espíritus, fantasmas.
Es algo que no se puede demostrar, es inexistente. Todo lo que sea relacionado al natural, al mundo natural, que tenga sentido para el hombre y pueda ser demostrado por la razón, eso sí es bueno, ¿no? Entonces hay que estudiar y para ello se ahondaron en los estudios. Solamente así, muchachos, se puede llegar a la felicidad. Cuando un hombre conoce su medio, conoce el medio que lo rodea, comprende las leyes de la naturaleza, uno puede vivir en tranquilidad, en armonía, es feliz. O así se pensaba, ¿no? O eso pensaban los hombres ilustrados. Eso es la búsqueda de la felicidad. Si los hombres y las mujeres son infelices, hombres y mujeres no son felices, eso se debe simplemente a que son ignorantes, no poseen conocimiento, creen en la superstición, son irracionales, o sea, seres que no piensan. Entonces, ¿cómo es posible llegar a la razón? A través del conocimiento. Profe, ¿cómo hago ello? ¿Cómo llego a la razón? ¿Cómo ahondo en el conocimiento? Con la educación, pues muchachos, con la educación. Con la educación, estudia, eso te están diciendo prácticamente, ¿no? La educación es la única forma de poder abandonar la ignorancia, abandonar la superstición. Y así a través de los estudios, pues por eso es que se ahondan diversos campos, ¿no? Las ciencias, la literatura, las artes. Van a haber nuevos inventos también para la época, ¿no? Nuevos inventos, nuevas máquinas que ya se van a ver más adelante conforme vayamos avanzando, ¿no? Ya hablaba entonces la búsqueda de la felicidad, sobre la educación, que es la única forma de poder salir de la ignorancia a la que todos estamos, o la mayoría estamos atados. Bueno, vamos a hablar ahora de los representantes de la Ilustración. Todo movimiento tiene un precursor, es decir, aquellas primeras personas o personas que intentan con sus ideas iniciar un nuevo movimiento. En este caso vamos a hablar de John Locke. Vamos a hablar de John Locke. Él es considerado el precursor. Bueno, acá tenemos, como ves, un resumen, ¿no? En este esquema conceptual de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Desde la Ilustración, características, amor por la naturaleza, creencias siguen la razón, igualdad y libertad. Eso es algo que, muchachos, se planteaba en aquel entonces también, la igualdad y la libertad. Casi se me pasa a comentar de eso. En aquel entonces se pensaba que, pues, yo hablaba hace un momento de los reyes. ¿Cómo llegas al poder? Simplemente tienes que ser parte de la realeza, de la nobleza. Profesor, ¿cómo hago eso? No tienes que hacer nada, eso ya es innato. Por ejemplo, el rey muere y este va a heredar el trono a su hijo. Alguien del pueblo no puede llegar a ser rey. Por eso es que los ilustrados también van a criticar eso. Ellos van a criticar en sus escritos, dice, todos somos iguales ante la ley y ante los ojos de Dios. Nadie puede ir más allá de la ley, ni siquiera el rey. Y con eso le quieren quitar o le están limitando los poderes al rey. O sea que lo que quieren hacer es que ya el rey deje de tener poderes infinitos, poderes ilimitados. Ahora quieren limitar los poderes del rey. Y para eso hay que reformar el gobierno o reformar los gobiernos. A esa forma de pensar se le conoce como anti-absolutista, como ves aquí, anti-absolutismo, donde dice planteamiento pues anti-absolutismo, es decir, está en contra de esa idea de que el rey tenga todos los poderes en sus manos, sino que los poderes tienen que ser divididos, tienen que ser separados, tienen que ser repartidos entre el pueblo. ¿Sí? También hablamos de ideas mercantiles. Bueno, el mercantilismo es aquella forma de comercio, negocio, en el cual se incluyen la extracción de los metales preciosos como el oro y la plata. Ahora dice que pues los economistas, la economía también interviene acá, ¿no? Que tiene que existir un libre comercio, tiene que existir un libre cambio. Los gobiernos, el rey, los estados no pueden intervenir en el comercio, no pueden intervenir en el mercado. Ellos no pueden dictar los precios, por ejemplo, de los productos. Deja que los productos actúen bajo las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Como el día de hoy. El día de hoy estamos en crisis. Razón por eso, tú vas a los mercados, los precios suben, la gasolina sube, los alimentos suben.
Y eso no es porque el presidente haya dicho, el presidente o las autoridades hayan dicho, ah, no, eso tiene que subir. No, simplemente los productos suben por sí solos debido a la crisis que estamos atravesando. En aquel entonces los precios de los productos los ponían pues las autoridades. Los economistas empezaron a decir justamente esto, lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Que todo se evalúe en el libre cambio, el libre mercado, que todo actúe bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Eso es lo que estoy hablando ya y el día de hoy. Eso es lo que estoy hablando, se practica el día de hoy, ¿no? Ante absoluto. División de poderes. Hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay. Entonces te das ideas antimercantiles, que el gobierno no regule el mercado, que el gobierno no regule la economía, que no ponga o fije precio de los productos, ¿no? Que estos se manejen por sí solos. Estas ideas que el día de hoy se practican, están latentes. Te das cuenta entonces con esto que la ilustración fue muy importante. Las ideas de la ilustración se practican hoy en día. Otro de los planteamientos de la ilustración en el campo social dice que es antiestamental. Profesor, ¿qué es eso? Que se busca la igualdad social, es decir, clase alta, clase media y clase baja, todos son iguales. Todos son iguales, es decir, que todos tienen los mismos derechos. La clase alta tiene los mismos derechos que la clase baja. No que por ser clase alta yo tengo más derechos, ¿no? La ley es para todos. Seas clase alta, seas quien seas, la ley se aplica para todos. En aquel entonces no era así. No era así. La clase alta tenía más privilegios. La realeza no pagaba impuestos. El pueblo sí pagaba impuestos, ¿no? Sigamos, muchachos. Ahora sí vamos a hablar de los representantes. Pero ahora no ganan. Y en este caso vamos a hablar de los 3 más grandes o 3 más importantes representantes. Muy bien, un ratito antes de hablar, a ver, muchachos, a los que indiqué que prendan su cámara, vamos a ver, pasar, ya está hecho. Si sí o si no. Muy bien, hasta ahorita todo. Fiorella Laura, Alonso Mendoza, Noa Abraham, Soledad González, David Unz y Reyes Linares. Cámaras encendidas. Los 6 mencionados, por favor. 10 segundos para prender las cámaras. Muy bien, gracias, gracias, muchachos. No las apaguen, déjalas encendidas. Ah, ok, pero acá sale, sí, ok, solo falta David, Fiorella, Alonso. Acá sale que no. Ah, está con 2 dispositivos. Ah, perdón, en otro dispositivo más acá al costado debe estar. Ah, ok, perdón, sí la vi, gracias por hacerme notar mi error. Ok, gracias, disculpe más bien. Muy bien, entonces, Reyes, Fiorella y Alonso. Cámaras encendidas, por favor. ¿Cuál es el problema? Fiorella y Alonso, perdón, Fiorella, Reyes, Linares. ¿Están por ahí? Otra positividad. Fiorella, Laura, Reyes Linares, creo que no están, ¿no? Bueno, si no están, sala de espera. Bien, muchachos, vamos a hablar ahora de los representantes. Ya hemos hablado de la ilustración, sus características, sus principales ideas, he mencionado. No, la ilustración es un tema muy sencillo, mucho de la política, la economía, la sociedad que el día de hoy manejamos en la actualidad, tiene su base en la ilustración, ¿no? La igualdad social,
la división de poderes, el libre mercado, ¿no? El libre comercio, tiene su base en la Ilustración. Y acá vamos a ver a los principales representantes. El primero de ellos, Voltaire. Ahí dice Voltaire, profesor, se pronuncia Voltaire, ¿no? Él es un francés. Claro está que este no es su nombre real, este es un seudónimo que él practica, ya que como comprenderás, en aquel entonces él podía tener problemas, ¿no? Si por mencionar su nombre verdadero, ¿no? Porque él criticaba mucho a los reyes, criticaba mucho a la sociedad. Podían mandarlo a matar el rey, en aquel entonces esa era una de las facultades que tenía el rey, ¿no? Para proteger su identidad y no ser reconocido, pues usaba este seudónimo, Voltaire. Su nombre, François-Marie Arouet. François-Marie Arouet, de origen francés, filósofo francés, ¿no? Él era uno de los principales críticos del absolutismo. Crítico del absolutismo, profesor, ¿qué es eso? Es decir, criticaba el poder absoluto que tenía el rey, criticaba las monarquías, esa forma de gobierno, ese poder ilimitado que tenía el rey. Eso criticaba él. Y no solamente criticaba las monarquías, también criticaba a la iglesia, a la religión católica. En aquel entonces la iglesia no es lo que del día de hoy, ¿no? En aquel entonces la iglesia más se basaba, o los ideales de la iglesia más se basaba en la superstición, lo supersticioso. Y como hemos dicho hace un momento, estos hombres pues no creían en la superstición. La superstición para ellos era ignorancia. Él criticaba, se burlaba, despreciaba todos los ideales políticos y religiosos, es decir, las prácticas de la monarquía y de la iglesia. Sus obras tienes ahí, las cartas a los ingleses o cartas filosóficas. No, él criticaba o defendía al hombre. Criticaba a la iglesia y defendía al hombre del pueblo, al ser humano, ¿no? A la clase baja, clase media. Como todo hombre de la Ilustración, se guiaba por los preceptos e ideas de la razón. ¿No? Voltaire. Otro personaje también conocido es Montesquieu. Montesquieu, profesor, ese también es su sobrenombre. No, ese es su cargo. Su nombre verdadero de él es Charles Louis de Secundat. Charles Louis de Secundat. Él era conocido como el Barón de Montesquieu. O para los amigos como yo, simplemente Montesquieu. De origen francés también él, ¿no? Filósofo y político francés. Él plantea una idea, algo que el día de hoy se practica. ¿Qué es lo que plantea el profesor? Como ves ahí, él plantea la división de los poderes. Plantea la división de poderes. ¿Cómo es eso? Lo que el día de hoy tú conoces, que ya no todo esté en manos de una sola persona, sino que sea dividido en poderes. ¿Cómo? En un poder legislativo, que él se encargue de las leyes, poder ejecutivo, que se encargue de administrar el gobierno, y un poder judicial, que se encargue de administrar justicia. ¿Cómo se logra eso? Cambiando esa monarquía absolutista. La forma de gobierno en la cual el rey tiene todo el poder se conoce como monarquía absoluta. Lo que quiere es que haya una monarquía constitucional. Profesor, ¿qué es eso? Que siga habiendo un rey, pero que el rey ya no tenga poderes ilimitados, sino que haya un rey, que haya un congreso y que haya una constitución, y que el rey respete la constitución. O sea, que el rey no esté por encima de la ley, sino que el propio rey también respete la constitución. Entonces, su idea principal de Montesquieu es esta: la división de los poderes. ¿Sí? Su obra, o dónde encontramos estas ideas. Bueno, su obra, ¿no? El espíritu de las leyes, su obra más importante, su obra más trascendental. Otro personaje, hemos hablado de Voltaire, hemos hablado de Montesquieu, ahora solamente vamos a hablar de tres.
¿no? Los más destacados. Él es Jean-Jacques Rousseau, o simplemente Rousseau. Ahí tienes entonces a Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Bueno, él es de origen suizo. También otro gran crítico, un gran crítico de la época. Profesor, ¿a quién criticaba? Como sus demás compañeros, también criticaba al sistema absolutista, a la monarquía absoluta. ¿Qué es lo que propone él? También que haya una constitución, que haya una ley, que el rey no tenga más poderes que la ley, que el poder del rey tenga un límite. Su obra, la obra que él escribe, El contrato social. ¿No? Como ves ahí. Su pensamiento se resume en la obra El contrato social, donde plantea que la sociedad delega el poder político a individuos ante la necesidad de gobernarse. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de sus derechos, exigiendo libertad e igualdad a los gobernantes de turno. En palabras sencillas, muchachos, él propone que en su obra El contrato social, justamente, que haya un contrato en el cual el pueblo, todo el pueblo, entregue el poder a un grupo de personas, ¿no? Que firme un contrato que le dé el poder a un grupo de personas durante un breve periodo de tiempo, ¿no? Y que estas personas a quienes se les ha dado el poder se encarguen de gobernar en nombre del pueblo. Eso te parece conocido, ¿verdad? Eso el día de hoy se hace. Como profesor, cuando hay elecciones, todos vamos a votar y elegimos a nuestro candidato favorito, ¿no? Le damos el poder a un candidato y él gobierna por 5 años representando los intereses del pueblo. Así como hace poco, ¿no? Como hace poco ha habido, ¿no? Elecciones y asumió un nuevo presidente, en este caso, Castillo. Hacemos un contrato mediante el cual entregamos a este soberano los poderes del Estado, o el poder del Estado, el poder de gobernar durante un periodo de tiempo. Hoy, muchachos, entonces, acá tienes un resumen de los filósofos ilustrados que hemos visto el día de hoy. Voltaire, gran crítico del absolutismo y la Iglesia Católica, su obra, Cartas filosóficas. Montesquieu, su idea principal, la división de poderes. Su obra, El espíritu de las leyes. Rousseau defiende el sistema republicano. Te expliqué, ¿no? La capacidad del pueblo para elegir quién es su gobernante. Su obra, El contrato social. Gracias a todas estas ideas, recuerda que lo que buscaban ellos, los hombres ilustrados, es llegar al conocimiento a través de la razón. El campo de las ciencias revolucionó, cambió, y aquí vamos a encontrar diferentes personajes, diferentes inventos, como consecuencia de la ilustración, ¿no? Isaac Newton, la ley de la gravedad, ¿no? James Watt, la máquina de vapor, inventa. Ya no se usan carretas, ya no se usa la fuerza del hombre para empujar los objetos, ahora ya hay máquinas, aparecen las máquinas. Alessandro Volta, aparecen las pilas eléctricas, ¿no? Aparece el cálculo diferencial, que debes estar viendo o seguramente lo vas a ver en tus clases de matemática, ¿no? Y así, diferentes hombres que van a aportar a las ciencias. La ilustración, y para terminar, muchachos, nos va a dejar un gran aporte, o el máximo aporte de la ilustración. Esto tómelo en cuenta. Profesor, ¿cuál es el máximo aporte de la ilustración? Esto que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es eso, profesor? Enciclopedia. Profesor, yo tengo en mi casa una enciclopedia. Ese es el máximo aporte de la ilustración. En tu enciclopedia, ¿qué encuentras? Abres tu enciclopedia, ¿qué encuentras o qué hay en tu enciclopedia? No es cierto que en la enciclopedia es un libro grande, gordo, donde hay conocimientos, hay datos de todos los cursos. Abres tu enciclopedia y encuentras una sección de historia del Perú, historia universal, literatura, filosofía, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geografía, de todo, ¿no? Química, física, encuentras de todo. En la enciclopedia está resumido todos los conocimientos. La enciclopedia es una compilación de libros, un compendio de libros que reúnen todos los conocimientos de la época. Eso en tu enciclopedia lo tienes. Más de uno debe tener enciclopedia en casa.
En esta época era igualito. ¿Qué es la enciclopedia, profesor? Es una compilación de libros, es una colección de libros. En esta enciclopedia se reunió todos los conocimientos de la época. Estamos hablando de los hombres de la Ilustración, aquellos que critican el sistema absolutista, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, John Locke mencioné al principio. En fin, hay otros más. No son los únicos, son los más importantes. Y todos dejan sus escritos. Pero en esta enciclopedia aparecen Diderot y D'Alembert, Denis Diderot y Jean D'Alembert. ¿Quiénes son ellos? También de origen francés. Ellos se encargaron de realizar la tarea de reunir información de los diversos libros de la época. Todos los conocimientos de la humanidad en aquel entonces, todos lo fusionaron o reunieron en un solo libro. ¿Cuál es ese libro? La enciclopedia. ¿Y qué había en esa enciclopedia? Todos los conocimientos de la época, ¿no? Todas las críticas al rey, todas las críticas a la iglesia, esas ideas que te hablan de la igualdad de derechos. Y eso lo podía leer el pueblo, y todos podían leer eso. Y así poco a poco, gracias a la difusión de la enciclopedia, esto se hizo, digamos, viral. La enciclopedia llegó a diferentes partes de Europa. Estas ideas también van a llegar aquí a América y todos van a poner en práctica los ideales de la Ilustración. ¿Sí? Bueno, acá tienes un resumen de la enciclopedia. Fue una recopilación del saber humano. ¿Quiénes lo hicieron? Diderot y D'Alembert. Objetivo de la enciclopedia, difundir las ideas de la Ilustración. Bien, muchachos. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá? Por favor, siempre cuando hay alguna duda, alguna consulta, díganla, por favor, no se queden con la duda. Profesor, una pregunta. En la enciclopedia, más o menos, ¿de qué tipo de información? Algo más, más o menos, ¿qué tipo de información decía mayormente? En aquel entonces, bueno, el día de hoy tú sabes que la enciclopedia tiene de todo, ¿no? Todos los cursos están en tu enciclopedia. En aquel entonces, de igual manera, todo lo que se sabía en ese entonces, ¿no? Había política, economía, ¿no? Medicina, hasta donde había en ese entonces, ¿no? Conocimiento sobre ciencia, filosofía, eh, cívica iba a decir, pero ahí también viene política, ¿no? Matemáticas, números, hasta donde eran los conocimientos de aquel entonces, ¿no? Había muchos conocimientos, muchos tratados, postulados, teorías matemáticas que todavía no se sabían, sino se iban a ir descubriendo poco a poco. Pero en resumen, en esa enciclopedia iban todo lo que estos hombres que hemos visto, incluido estos tres representantes, todas sus ideas que ellos plasmaban, todas las ideas de los hombres de la Ilustración se compilaban en la enciclopedia. ¿Sí? He hablado yo en toda la clase de que los ilustrados critican al absolutismo. He hablado yo, se critican el poder de las monarquías. Que los ilustrados, el hombre de la Ilustración, los hombres de la Ilustración criticaban a la Iglesia Católica, sus ideas supersticiosas. He hablado yo que los hombres ilustrados defendían los derechos de los hombres, es decir, que todos somos iguales, ¿no? He hablado yo que en economía también los economistas de la Ilustración defendían que debe haber un libre mercado, ¿no? Es decir, que el rey, que las autoridades no se metan en la economía, ¿no? Eso hace daño a la economía de un país, ¿no? Todas estas ideas que estoy mencionando y he mencionado en clase están en esa enciclopedia. Están en esa enciclopedia. Y como la enciclopedia es un libro, y en aquel entonces los libros ya eran permitidos, los libros, no había difusión de ellos, pues cualquier diferentes sectores, instituciones, centros educativos podían acceder a esta enciclopedia, ¿no? Imagínate tú, y el hombre o un hombre que seguía respetando al rey va a leer la enciclopedia y dice, todos somos iguales ante la ley, todos debemos tener los mismos derechos, seas rey o no seas rey. ¿Le cambia o no le cambia el pensamiento? Encuentras una nueva idea, una nueva forma de pensar, te cambia el pensamiento, ¿no?
de a pocos. Encuentras ideas que antes no se hablaban. ¿Por qué razón? Simplemente porque el rey mandaba de repente a su ejército, a la policía, para castigarte, ¿no? Por intentar rebelarte, pero no, ahora ya hay una difusión en libros. Gracias a las ideas de la ilustración, muchachos, es que en otros países se empezaron a rebelar. La ilustración, ¿qué dice? Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué dice la ilustración? El poder del rey es ilimitado, por lo tanto es abusivo, no gobierna bien, no debe gobernar el rey. Y a raíz de la consecuencia de la ilustración, en Francia, ¿qué hubo? Una revolución. ¿Todo por qué? Por las ideas de la ilustración. ¿Qué pasó con el rey de Francia en el año de 1789? Su propio pueblo le cortó la cabeza a su rey. En Estados Unidos, o en aquel entonces las 13 colonias, se rebeló. ¿Qué hicieron? Expulsaron a sus opresores a Inglaterra. Estados Unidos se independizó. ¿Todo gracias a qué? Las ideas de la ilustración. Aquí también en América, solo que años más tarde, desde 1810, países como Argentina, Chile, la Gran Colombia, que en aquel entonces era Ecuador, Colombia y Venezuela, era un solo país llamado la Gran Colombia. Se independizaron. El Perú también se independizó, gracias a las ideas de la ilustración. Ya, muchachos, bueno, me he extendido un poquito con la a ver, vamos a pasar ahora sí como corresponde a... Bueno, resolver la actividad de aplicación, ¿verdad? Tenemos 10 minutos, tiempo suficiente. Un segundo, voy a compartir la pantalla de la actividad de aplicación. Si tuvieran preguntas, siempre anímense, muchachos, a preguntar, a comentar, a consultar. Active su micro, deje preguntas en el chat. Estamos para entendernos todos. Muy bien, estoy compartiendo la pantalla de la actividad de aplicación. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, profesor. Profesor, sí se puede ver. Ok, gracias. Bien, ahora sí, esto sí es con su ayuda, pues, ¿no? En base a lo que hemos visto. Vamos con la primera pregunta. Vámonos con la primera pregunta. Dice, la número 1. Al movimiento filosófico que se basa en la confianza y uso de la razón y alcanza su máximo desarrollo en el siglo XVIII se denomina o se le llama de ilustración. Ilustración. Muy bien, muchachos. Ilustración, ¿no? La 1 es la D. Ilustración, claro, es el tema que hemos hablado del día de hoy. Ilustración. Muy bien, número 2. Dice, es considerado el precursor del pensamiento político ilustrado. Una de sus obras fue Ensayo sobre el entendimiento humano. Montesquieu. En este caso es el primero del que me estaba refiriendo. Antes de Voltaire, Montesquieu y Rousseau, de los tres que hablé principalmente, hablé de uno primero, así brevemente. El primero, el que inició las ideas de la ilustración. Un ratito, déjame ver. Mira, acá sí me vas a ayudar, por favor. Este representante o este hombre, su nombre es John Locke. Voy a escribir en el chat, ¿sí? Su nombre. Lo agregas como alternativa F. Sí, tal vez John Locke. Él es el precursor del pensamiento político. Él escribió la obra Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke. Agregas una opción F y pones ahí John Locke. Número 3. Dice, una de las obras más destacadas fue Ensayo sobre el entendimiento humano. Nos referimos a
¿Quién sería, muchachos? La número 3. Está regalada. La E. René Descartes, no, sería el mismo. Miren, la número 2 dice, precursor del pensamiento político. Una de sus obras fue Ensayo sobre el entendimiento humano. Ahí se pone John Locke. Claro, y en la 3 dice, su obra destacada fue Ensayo sobre el entendimiento humano, la misma obra, ¿no? John Locke, también agregas ahí entonces en la número 3, alternativa F. John Locke. En la número 2 y la número 3, la alternativa no está. Por lo tanto, agrega una nueva alternativa o pon ahí respuesta John Locke. ¿Cómo se escribe su nombre? Lo puse ahí en el chat. Listo, muchachos. Siguiente. A ver, vamos a bajar. Dice, no se relaciona con la ilustración. División de poderes. División de poderes, no. La división de poderes sí se relaciona. Sí se relaciona con la ilustración. Montesquieu hablaba sobre la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. No es las D. La E. La E, el manifiesto comunista, claro. La 4 es la E. Profesor, ¿qué es el manifiesto comunista? Es una de las obras, ¿no? Es una obra, libro escrito por Karl Marx, ¿no? Representante o considerado el padre del socialismo científico. Esa es una idea o un libro que va a aparecer todavía años más tarde. Enciclopedia, sí. Soberanía popular, sí. Deísmo, por si no saben qué es deísmo. Deísmo es una ideología que afirma la existencia, afirman que sí existe Dios. Dios existe. No vayas a pensar que yo hablé que la ilustración o el hombre de la ilustración critica a la iglesia. No vayas a pensar que estos hombres eran ateos, no creían en Dios. No, sí creen en Dios, pero ya no le dan a Dios ese carácter místico, ese carácter sobrenatural, ¿no? Quitan eso, o sea, ellos afirman que sí, Dios existe, hay un Dios creador del universo, ¿no? Sabes que el día de hoy se está intentando demostrar, o hay teorías que explican el origen del universo. Lo que hacen es afirmar la existencia de Dios, pero niegan la providencia divina, ¿no? Niegan la religión revelada, no todo aquello que tenga que ver con la superstición, es negado. Pero sí, entonces teísmo es eso. 4E, sí, muy bien, muchachos. 5. ¿Con qué otro nombre se le conoce al siglo XVIII? Siglo de las luces, B. La B. Muy bien, siglo de las luces. ¿Quién o quiénes fueron los que participaron? Me escriben por el chat privado, profesor. Yo participé, yo estoy participando, ¿sí? Claro, para poner no. Ok, muchachos, muy bien, gracias. Muy bien, ya, número 5 habíamos dicho, siglo de las luces, exacto. 6. A nivel político, las ideas ilustradas asumían una postura a nivel político, dice. A nivel político. ¿Qué postura tomaba? La B, profesor. Antibelicista. ¿B? ¿B de bebé? B de bebé, antibelicista. ¿Qué quiere decir? Es decir, que están en contra de las guerras. Antimercantilista. Eso sí es, pero eso se aplica al campo de la economía. No es la antimercantilista, es una idea de la... La D. La D. Ay, ya también me pidieron. La C, la D. La D. D de dado. Anti-absolutista. La D, profe. D de dado. Dice a nivel político. A nivel político. Político se refiere pues a las políticas, al gobierno. Entonces sería anti-absolutista. Profesor, ¿qué es anti-absolutista? Aquellos que critican, pues, ¿no? La forma de gobierno, que criticaban la monarquía, que criticaban al rey. 6 D de dado. Muy bien, chicos, muy bien, muchachos.
7. La ideología de la Ilustración expresaba. ¿Qué expresa la ideología de la Ilustración? La D. La D, las apetencias La de C. la surgiente burguesía. La C, que el papado tiene autoridad sobre el poder civil. No, si están criticando a la iglesia no puede tener más poder que la sociedad, ¿no? La respuesta es la D. D, de dado. Por ahí lo dijeron. Muy bien, Gerard, sí, él fue. Muy bien, gracias, Gerard. El día de hoy está en todas. ¿Recuerdan qué era la burguesía? La burguesía, 7 es dado, apetencias de la surgiente burguesía. Recuerda que la burguesía es una nueva clase social. La burguesía no pertenece ni a la clase alta, pero tampoco pertenecen a la clase baja. Digamos de clase media. Pero ellos son prósperos comerciantes. ¿No? Tienen dinero, pero no tienen poder. Porque el poder solo estaba en aquel entonces para la realeza. La burguesía quería poder. 7D. 8. El pensamiento de la Ilustración desarrolló el principio del... La A. Equilibrio de los poderes del Estado. Puede ser, porque eso es lo que hemos hablado, pero algo todavía mucho más acercado. La B. La B. La creatividad. No. ¿Cuál es la principal idea de la Ilustración, muchachos? ¿En qué se basa la Ilustración? ¿Cómo se llega al conocimiento? ¿A través de qué? La D. A. Es a través de la razón. Recuerda que dije que la Ilustración, para la Ilustración, la razón es su guía. La razón es su guía. Por lo tanto, sería la E, el espíritu racional crítico. Muy bien, 8E. 8, claro, 8, exacto, muy bien, muchachos. 9. La Ilustración, corriente intelectual que surgió en Francia y se extendió por toda Europa y América, se caracterizó por... La C. C, sacralización del pensamiento. No, perdón, crítica a los avances técnicos. No, al contrario, si todo lo que es conocimiento, todo lo que es inventos y avances, es aplaudido por la Ilustración. La B. La B, el cuestionamiento de la sociedad. Muy bien, Samuel, David, ¿no? Muy bien. 9, B de bebé, el cuestionamiento de la sociedad. Los ilustrados criticaban la sociedad, cómo se manejaba la política, la economía, la sociedad. Y la número 10. Ok, así es. Y la número 10, para terminar. Uno de los fundamentos de la Ilustración fue el racionalismo, es decir, la razón. Su representante fue... Locke. Locke. No, él fue famoso por decir esta frase: pienso, luego existo. La C. Descartes. Descartes. La D. La D. René Descartes. Muy bien, Camila. René Descartes. Muy bien, muchachos. Bien, a ver, bueno, acá tienes entonces, bueno, hemos terminado la evaluación, que ya saben que la envíen, por favor, envíenla temprano. Están enviando un poquito tarde. Bueno, algunos, no todos. La actividad de extensión es una lectura, completar según este mapa conceptual, y hoy la número 3 es una pregunta libre, ¿no? Bien, muchachos, a ver, un segundo, por favor, voy a tomar captura de pantalla para tenerlos a todos aquí. Captura de pantalla o una foto mejor. Un segundo. No te vayas. Pon tu mejor cara. Sonríe, por favor, para la cámara. Eso. Sonrisa con limas. Chévere. A ver, la siguiente. Una más. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Gracias con todos. Nos quedamos aquí. Nos vamos a ver o reencontrar el día de mañana. Cuídense, por favor. Nos vemos. Envíen temprano sus tareas. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, Luego, profesor.